esta es una nueva ocasión que nos encontramos en este ciclo de las conversaciones con Ferial, donde buscamos a distintas personas en diferentes lugares del país que puedan contarnos su vida desde chicos, desde sus historias de vida, para después llegar a ver por qué han podido elegir como modo de vida eh, algunas cuestiones que tienen que ver, algunos, como en el caso de Oscar, multifacéticos del tema de la educación, de la literatura, de poder trabajar en la promoción social, otros del tema educativo netamente, otro de la cuestión productiva. Pero bueno, en principio, Oscar, mil gracias por el tiempo que nos va a dedicar a FEDIAP, así que agradecido desde ya. No, por favor, es un honor estar con una institución tan reconocida, que hace tanto, con un perfil bajo, pero es los mejores perfiles, los que llegan lejos, los que siembran más son los perfiles bajos. Bueno, ¿Mm? muchísimas gracias. Siempre desde el año pasado, en estas entrevistas, lo que primero hacemos es preguntarle a nuestros entrevistados de dónde vienen, digamos, si uno puede responderse quién es Oscar Dinova, ¿no? ¿Cuál es su historia de vida, ¿no? ¿De dónde llegó? Sí, yo siempre, dos por tres, cuando se dan ciertas circunstancias como esta, me digo, ¿cuántas vidas viví? Pero un poco es inherente al ser humano eso. Uno vive muchas vidas dentro de una vida. Eh, yo nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires, estamos a unos 100 kilómetros justito al oeste de la capital argentina. Nací de una mezcolanza, de una mezcla hermosa, de abuelos que provenían de Italia, más por el lado paterno, de la Bassa Italia, como decía mi abuelo Paulino Dinova, y del lado español, mi madre, de Galicia, la familia Conde, eh, y bueno, mis padres se conocieron muy jovencitos, como era bastante típico en la época. Se conocieron, mi padre había podido llegar a hacer estudios universitarios inclusive, pues mi abuelo, a pesar de haber adolecido, y es una cosa que me marcó mucho, yo creo que las cosas nunca son del todo casuales, ¿no? A ver, un poco casuales son, pero no del todo. Mi abuelo, repito, no había podido estudiar prácticamente nada, él había tenido algún grado, pero a los ponchazos, lo había puesto su mamá arriba de un caballo para hacer, cuidar cuidar Ujú. las vacas ajenas, ¿no? Por supuesto, de un propietario, era un boyerito, pero a los 25 años tenía una empresa una industria de quesos y salames acá en Mercedes, de chacinado y queso y manteca, que obviamente él tituló La Argentina, en homenaje al país que Que los le había, empezó a dar todo. claro, Claro. como tanto. Yo cuando voy a dar charlas a la escuela, le digo, mire, si hay una cosa que era poco práctica era el nombre de los negocios, porque la mitad de los negocios se llamaban Argentina, y entonces cuando uno lo quería situar por el nombre, no, tenía que ir por las calles, porque queda frente de tal o cual, o directamente el itinerario de vida del propietario, o de algún empleado muy significativo. Así que bueno, muy pintoresco todo eso. Pero él pudo hacer estudiar a mi padre, llegó a niveles universitarios importantes en Rosario, cuando las vías de ferrocarril podían y enhebraban todo nuestro rico país. Y bueno, en una trifulca política de la época, él se volvió, porque mi abuelo estaba muy asustado bueno, de revueltas estudiantiles, le faltaron dos materias de química, era una cosa increíble. Fíjense, en una generación habían pasado de alguien que no había podido hacer ni la mitad de la primaria, 1 o 2 grados, a un hijo que había sido prácticamente un químico universitario. Conoce a mi madre, que tiene una historia de vida riquísima, mucho más humilde, este,
eran tamberos acá en la zona de Tuyutí, es un Ujú, pequeño paraje, ujú, con una vida muy sacrificada, tremendamente, tremendamente dura, y que ella había tenido una afección a los pulmones, algo pasajero en realidad, pero que era un trastorno grande en el momento, en la época. La cuestión es que la habían derivado a un pequeño pueblo, un poquito más significativo, que era General Rivas en el partido de Suipacha, y ahí ella vivió, vivió toda su infancia en la escuela, adentro de la escuela. Era una escuela con dormitorios, con vivienda. Ya había un antecedente familiar que luego su hijo, este servidor, ujú. enlazaría en las escuelas alternativas. Bueno, y yo y mi hermano somos el producto de ese amor, de esa unión. Ellos se casaron jóvenes, realmente los dos. Y bueno, yo luego estudié en un colegio palotino, lo que también me marcó muchísimo, porque si hay, y hay otro ingrediente, otro condimento vinculado a la religión, porque si hay cura, si hay cura, innovadores, extravagantes, fogosos, pasionales, son los palotinos, porque son Ujú. irlandeses de origen, y el que me tocó a mí como rector, profesor de inglés, fue el más extravagante de todo porque fue un fanático socio honorífico hasta decir basta, que fue el reverendo padre Bonnie Father Quinn, y era fanático de Independiente. Y yo lo llevo a todas las charlas, ¿eh? Tratando de imitar ese cocoliche irlandés precioso, este, que decía, che, Oscar, que tenés que hacer domingo, vos, che. No, le digo, padre, yo tengo que ayudar a mi padre en el campo. Pero vos sos loco, que tenemos final con gimnasia y tenemos que ir a apoyar al club. Yo voy a hablar con papá para que eso quede al costado. No, es importante. Así que esa, esas infancias y adolescencias con esos personajes te marcan para bien para toda la vida. Son absolutamente adorables, queribles. Em, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, por lo tanto viví una adolescencia fabulosa. Este, Salido de mi ciudad, de mi barrio, que yo adoraba, que era el barrio de los juegos, como decíamos nosotros, no jugábamos al fútbol, jugábamos a la pelota. Pelota. A la pelota, con la pelota de goma, la pulpito, bueno, los pibes, los coches, la- algo mirá, que no he podido conseguir, que es un autito Asuncho. Eran absolutamente unos bólidos letales para la gente que cruzaba las calles. Todo ese tipo de invenciones, creatividad, que en el momento no lográbamos dimensionar la importancia que tenía, simplemente jugábamos. Y bueno, terminada esa etapa y recibido de bachiller, fui a La Plata, sin mucho convencimiento, porque no encontraba en todo ese abanico. Yo creo que también ese era un mensaje. Cuando vos decís multifacético, yo estoy de acuerdo. Y en realidad no sabía, de historia me gustaban ciertas cosas, un poco de psicología, filosofía, lo humanístico, pero no. Y bueno, fui a estudiar psicología, sin convencimiento. De hecho, que la carrera mucho no me rechazó, y con razón. Y bueno, fue justo los años de plomo, un desastre. La verdad que fue promoción 73, agarré 73, 76 en la facultad. La verdad que fue el comienzo del infierno. Recuerdos muy oscuros. Eh, eh, le pido perdón, pero como decía Gardel, a la mañana no agarre por Claro, tarde. totalmente. Claro, dice, la gola a la mañana no te tolera. Este, yo también se cometieron errores gravísimos, que con el tiempo pude percibir, reconocer y asumir, intolerancias extremas que nos llevaron a un desastre.
y proyectos que en definitiva podían ser beneficiosos en el sentido de una sociedad más justa, más igualitaria, pero tomando atajos demasiado cortos y demasiado abruptos, terminantes, para un país que con tanta riqueza podía producir con mucha generosidad para que todos sus habitantes pudieran tener un lugar. Pero bueno, no, en ese momento yo por lo menos no lo logré percibir así, no lo entendí. Eh, Luego sí, pero la cuestión es que en un soplo prácticamente terminé escapando de una masacre. Con un grupito muy chiquitito de amigos, nos refugiamos en el interior del país. Yo en un momento dado me miré al espejo porque me miré y me dije, es, esto es una locura, esto es un viaje a la nada. Eh, Hay que apostar a una vida mucho más larga, hay que apostar a vivir. Así que nos juntamos dos, tres o cuatro que pensábamos igual y nos escondimos. Esa es la pura verdad, sin ningún tipo. Huimos y luego de eso, estar 2 años, que fue del 76 al 78, se percibieron algunas señales, muy por azar. Bueno, ahí conocí el interior del país, conocí otra, realmente el interior mucho más profundo, conocí otra cosa, respiré otro aire, otros tiempos, otras formas de aproximarme a las cosas. Y eh, en el 78 partí para Francia, en el exiliado. Primero pasé por Brasil, donde se hicieron los trámites básicamente, y luego me pusieron una estampilla ahí, envíase a Francia, y ping, fui a parar a Francia. Este, Todo eso yo, Juan Carlos, lo cuento en este libro, esa parte, que se llama Bululú Theatre, Memorias del Exilio, y es la aventura de dos, no de dos, de un titiritero y un ayudante con un pasagorrista. Ya te darás cuenta quién era el titiritero, era un profesional, argentino él, y yo, su ayudante. Él decía que había sido el mejor pasagorrista que había tenido en toda su trayectoria. Muy Y bien. claro, digo, después de tantos avatares, pedir una contribución voluntaria era un juego de niños, era nada. Así que yo era feliz con todo. Si llovía era feliz, si hacía calor era feliz, si me daban plata porque lo hacíamos en el subte parisino, realmente era un toque de distinción, era algo increíble. Y aparte era una obra de teatro de marionetas excelente, era muy bueno, la gente realmente se reía, y yo realmente empecé a disfrutar de vuelta la vida viendo reír y emocionarse. Lo hacíamos con un tango de Piazzolla de fondo, Adiós Nonino, así que la gente se divertía al principio y después se emocionaba mucho y después se volvía, bueno, era una cosa. Así que ahí anduve, lo cuento ahí. Mientras tanto, pensé en hacer algo un poquito más serio, y había cuenta de que yo no tenía talento para el teatro de marionetas ni para ningún tipo de teatro. Me puse a estudiar paralelamente, primero francés y después historia. Y bueno, logré la licenciatura de historia en París, en la Universidad de Jussieu, con profesores que me marcaron también, extraordinarios, con una apertura y una tolerancia, porque uno cree que domina la lengua de otro país hasta que se da cuenta cómo la escriben otros, sus propios profesores, y da cuenta que realmente yo estaba en el jardín de infantes del francés, pero ellos eran muy tolerantes, muy abiertos, y supieron acompañarme y ayudarme para que, bueno, yo pudiera estudiar. Y bueno, en el año 83, con el advenimiento de la democracia, con mi señora, ya para eso yo me había casado con Diana Manos, no, que, bueno, que también tenía una historia de vida muy dura. Nos habíamos encontrado en un subte, todo tenía muchas conexiones. Y, y decidimos volver. Nos tomamos un tiempo muy prudente para juntar el dinero para no llegar
con el tanque de nafta vacío, para tener todos los papeles en regla, los diplomas, todo. Y bueno, con nuestros dos niños, y nos vinimos para Argentina en el año 85. Y yo tenía realmente, venía a, Juan Carlos, a, a completar un viaje que había sido traumáticamente interrumpido, pero era también una fantasía, porque el país seguía con su vida. Uno de afuera dice, bueno, yo me sumo y todo va a andar bien, pero uno cuando llega se da cuenta que la gente tiene sus problemas, sus angustias, sus frustraciones, cosas que no salen. Bueno, la democracia había dado unos avances importantes, pero en otro andaba ahí balbuceante. Bueno, y uno se quedaba, parecía entre medio de, como si estuviera en una gran avenida donde todos corren para todos lados, y uno dice, pero yo vengo con un proyecto. y nadie tenía tiempo para... Así que bueno, pero felices de haber retornado, de haber aprovechado el exilio plenamente en todos los sentidos. Y bueno, pero ahí el primer gran cachetazo, Juan Carlos, yo por ahí no te dejo ni hacer una pregunta, pero bueno, por ahí cierro en esta parte. El gran cachetazo primero fue cuando me presenté, porque yo digo, no, yo, bueno, voy a enseñar, porque me parece que me gusta. Yo había estudiado historia, la parte de licenciatura más profesional, investigativa. No podía ser docencia, a ver, o como diría, materias docentes, pues, puesto que los puestos de docencia en Francia son reservados para los nacionales franceses. Por lo tanto, ya me habían advertido que yo no iba a poder dar clases a menos que fuera no sé, un Cortázar. Y como no lo era, dije, no, bueno, entonces no curso estas materias. La cuestión es que yo no tenía ningún tipo de materias pedagógicas. Ese también fue un mensaje del azar que después se vino a juntar con la alternancia. La cuestión es que me encuentro con que mi título, en pocas y lisas palabras, no servía. No servía para nada, salvo para el CONICET, en el único lugar que podía ser aceptado. Después tenía que revalidar el título. No había convenios bilaterales entre Francia y Argentina en el aspecto cultural, académico, universitario. ¿Qué iba a saber yo? Traía todos los sellos habidos y por haber, pero eso no lo sabía. Así que cuando me presenté en la facultad de Luján, me dijeron, no, señor, usted se le va a reconocer una cantidad de materias, pero tiene que hacer la licenciatura de vuelta. ¿La licenciatura de vuelta? Yo trabajaba de noche, de día, andaba en los subtes, pedía, no, y bueno, yo no lo podía hacer, la situación económica de la Argentina, para variar, no era muy buena. Así que me puse a trabajar de cualquier cosa, pero ya no había títeres ni subtes acá en Mercedes, así que con mi señora nos dedicamos a la computación porque ella era programadora. Fueron 3 años como de atravesar un desierto, del 85 al 88, andaba para todos, hacía de todo para ganarme la vida, pero estaba perdido. Absolutamente estaba como en un purgatorio. Hasta que en el año 88 teníamos un local con mi señora en San Andrés de Giles. Teníamos un local dedicado a la computación, por ahí vendíamos una computadora, ella daba cursos, yo atendía. Y un día me acercan, el comercio vecino me acerca un diario. Me acerca un diario y me dice, che, vos que siempre está hablando de educación y que no pudiste, mirá, dice, mirá este avisito. Y miro el aviso y dice, interesados en educación rural innovadora, de origen francés, pueden acercarse a una reunión, eran 2 días después, o 2 o 3 días después, se les informará ya para debatir un proyecto de educación rural. Yo creo que fui ese mismo día, tuve 2 días esperando en la puerta, era en el Consejo Escolar de San Andrés de Giles, sin saber de nada más, me interesó, me picó,
Y aparte, como decía francés, yo dije, no, esta es la mía, ¿quién me lo mandó? Así que ahí estaba Gerardo Bacalini en ese día con Susana Ferraris, dando una charla de que había una idea bastante madurada, bastante avanzada, de crear lo que ellos decían escuelas de alternancia. Rápidamente el señor Bacalini se dirige a mí y me dice, pero, señor De Nova, usted conoce bien la escuela de alternancia porque estuvo, por lo que veo acá en su currículo, estuvo en Francia. No, le digo, yo viví en París, en el centro de una ciudad, no conozco nada, nunca escuché hablar. Dice, bueno, tengo mucho material en francés que yo no lo leo. Dice, si le interesa, y ese fue el primer contacto con material, por acá, bueno, con material, este es en español, pero este es en español, ¿eh? Claro, sí, Pero tengo acá, famoso libro rojo de Apefa. famoso libro rojo, pero por acá tengo, acá está, acá tengo uno, yo los guardé, perdón por la desprolijidad. Por Acá favor. tengo uno, este es de 1988. Yo tengo la colección de eso entera, ¿eh? Claro, la Yo, colección. yo tengo Ahí los tengo. dos, tengo los 12 libros de eso. Mirá qué bárbaro. Bueno, me lo, acá hay, este es acá hay otro, que este es muy interesante porque cuenta todas las formaciones de alternancia del mundo, que no son de escuelas rurales todas, y es muy Mm. interesante, hay fabriles, urbanas, de los más diversos países, y ahí empecé a tomar, digo, bueno, yo me enamoré del primer día, dije, de acá me sacan muerto, es medio extremo, pero yo digo, de acá no me voy, de acá me sacan. La fui a, la fui a ver a mi señora, nos vemos a la noche y le digo, esto es algo, un mensaje divino, esto no sé si vos, esto, esto no puede ser. La provincia de Buenos Aires, todos sabemos lo enorme que es, la cantidad de hectáreas que son, y que fueran a caer esa charla, la primera de la provincia de Buenos Aires, a 300 metros donde nosotros tenemos el negocio, y que me vine con todos los libros que me dio en ese momento, me dio un montón de libros, me vine con todos los... No, así que ahí nació, ahí nació mi segundo matrimonio. El segundo matrimonio, que es un matrimonio institucional, con escuela, que es con Juan Carlos es con la alternancia. Y yo lo digo, lo digo un poquito en broma y lo digo muy, muy en serio. A mí la alternancia me rescató. Yo con la alternancia volví al país, realmente, con el proyecto de escuelas rurales de alternancia, logré realmente volver del exilio. Yo volví del exilio ese día volví del exilio. Este, fue, fue muy emocionante. Yo no, porque fueron varios, inclusive, fueron varios meses, porque como era la primera que se iba a abrir, fueron varios meses de charlas, de formación, de capacitación. Ahí nos encontramos, Gerardo lo hizo venir a Jean Charpentier, pionero absoluto de la alternancia en Argentina, un ser adorable, querible, pequeñito. Nosotros cuando lo vimos llegar decía, ¿qué nos puede enseñar este hombre con esa cosa equivocada que tenemos? Que él ya andaba con su bastoncito. ¿Qué nos puede traer alguien tan chiquito? Dejarlo hablar era empezó a hablar y empezamos a viajar por todo, empezamos a, lo que aprendimos de ese buen hombre y de toda su familia en realidad fue prodigioso, una bendición. Yo me acordaba de mis profes de Francia, ese mismo nivel de apertura mental, de conexión de las cosas, de saber leer todo, de no ponerse como centro de la actuación educativa, sino como una especie, él le decía mecánicos. Yo al principio me causaba mucha gracia, porque yo decía mecánico, y yo decía, pero artesanales los mecánicos, no, sí, artesanales, somos los que enhebramos a todos los demás actores, favorecemos, creamos el clima, bueno.
para mí era una revolución. De hecho, lo era, pero para mí era una revolución, una revolución. Así que bueno, hasta acá llega por ahí un primer capítulo. Ese es el Oscar Dinova hasta que encuentra la escuela de alternancia. No, es muy rica la historia de vida y es muy interesante, sobre todo porque uno en su caso llega de grande, no estoy hablando de viejo, sino de grande después de haber hecho un recorrido de vida y no lo tomó de joven y además por otro lado viniendo del mundo urbano, a veces es muy difícil a mucha gente al principio entender el tema de la alternancia. Yo y además recuerdo algunas discusiones con algunos, incluso personas discusiones en el buen sentido, con algunas personas que trabajan dentro del sistema o con funcionarios respecto al tema de tomar a la alternancia como los franceses dicen. Yo tuve la, no la mala suerte, tuve la oportunidad de conocerlo a Charpentier un par de veces, no muchas, porque por mi edad y porque él estaba en Reconquista y yo empecé a trabajar en la zona de San Pedro, así que no estaba no estaba muy cerca, y a Marí también, pero sí después me dio la oportunidad la vida de poder viajar mucho, sobre todo a Francia y al centro de Changy, que es el Centro Nacional de Capacitación de los Monitores franceses. Y yo digo, la pelea es respecto a que para mí sigue siendo la alternancia una forma de vida, un estilo para poder desarrollarse como proyecto de vida de las personas y no una pedagogía en sí. Es una pelea que todavía sigo dando a pesar de estar a un costado, porque bueno, los franceses catalogan el tema, ellos plantean que no hubo una primera generación de pedagogos de la alternancia, porque en realidad, ahora vamos a hablar del padre Granero, y si ustedes decir, digamos, cuando se formó la escuela de alternancia, es más, pasaron como 2 años hasta que apareció la palabra alternancia, más allá del tema de la escuela. Entonces, cuando uno empieza a hablar con los franceses, tuve la oportunidad sí de conocer y charlar mucho con Daniel Chartier y mucho más todavía con algunos otros que siguieron, sobre todo con Gimonet. Entonces ellos plantean que ellos tienen hablan de la segunda generación de formadores, digamos que la primera generación fueron las familias y el medio, y después recién aparecieron los primeros formadores en la alternancia. Entonces, ¿a qué es lo que voy en esto? Eh, Cuando uno habla de la pedagogía, para mí la limita la alternancia, es decir, como la encasilla, porque todos los sistemas pedagógicos tienen un principio y un fin. O sea, el sistema Montessori o la pedagogía directiva, distintas cuestiones tienen un principio y un fin, como si fuera un lote digamos, está alambrado un montón de cosas. En cambio, la alternancia, como además siempre tiene que dar permanente respuesta a la demanda del medio, es una cosa más amplia. Por eso Absolutamente. tanto Chartier como Gimonera hablan del sistema de la alternancia educativa, porque por un lado toma distintas cosas y uno puede interpretar la alternancia bajo algunas cuestiones, pero no es una pedagogía en sí que tiene, repito, un principio y un fin. Esto a veces con algunos talibanes de la alternancia, ahora voy a preguntar, voy a preguntar cómo fue su desarrollo profesional dentro de los CEP. Para algunos, digo, talibanes de la alternancia, es complejo porque uno puede explicar la alternancia desde Edgar Morin, pero Edgar Morin conoció al final de, de- de- de sus días el tema de la alternancia cuando en la Universidad de Tours se juntó con Gimonet. Otra cosa, no es que Morin planteó esto, o uno dice, bueno, no, porque Freire esto, pero Paulo Freire a los 70 años conoció la primera escuela de alternancia en Brasil. No, no, Digamos, no. no es que estaba dando vueltas este tema. Entonces, esta historia de querer acotarla en una estructura,
pedagogía es yo sigo peleando esta historia porque para mí es un sistema tan complejo, pero a su vez tan simple. Morén lo plantea. En un momento, Bueno, hablando con Gimonet, Morén plantea que la alternancia es la pedagogía de de la complejidad en lo simple. Entonces, es decir, esta historia es muy interesante de lo que usted me está contando porque usted estaba llegando sin conocer, con una ventaja sí, comparativa que era podía conocer el idioma y podía conocer los libros. Entonces, la pregunta, y perdón por la introducción tan larga, es cómo empezó a desarrollar, cuando empezó a trabajar, digamos, cómo pudo aplicar todo lo que venía conociendo de los libros y cómo fue empapándose de estas cosas, porque con esto termino, los franceses tienen una frase que para mí es fabulosa, que ellos dicen que la alternancia es un permanente movimiento de enseñado y enseñante, es decir, sí, uno sí. puede enseñar al otro y los otros van a enseñar permanentemente mucho a los otros. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿arrancaron los CEP y cómo se fue empapando de eso? Bueno, primero te voy a contar, primero te voy a decir que somos dos ya, dos soldados para pelear de este lado, aunque por supuesto no se trata de una pelea amistosa, pero estoy totalmente de acuerdo en este caso, totalmente de acuerdo con vos. Mirá, yo si hay un momento, yo le ponía momentos, clima, ¿no? El clima, la parte mágica. Para mí la escuela de alternancia tenía su máxima expresión de potencial, la magia que tenía, la tenía a las 7 de la tarde cuando los chicos se habían terminado de bañar y venían todos serenos, distendidos, tranquilos, y dice, profe, ¿nos tomamos un mate? Sí, cómo no. Y charlábamos de esto, de otro, del mundo, de ellos, de lo que les pasaba, de lo que les pasaba, de lo que le pasaba al país. Cuenten una historia de la suya, de esto, del otro. Digo, esto solo lo tienen en la escuela de alternancia. Solo. Este momento que descubrió Granero, ese momento no tiene ningún tipo de fórmulas raras, ni de cosas, ni de explicaciones académicas. Vos llegás al fin del mundo con esa fuerza, con esa energía. Era realmente como decía, la educación es la amistad. Ahí se apoyaba. Yo decía, esto no tiene reemplazo. Acá no hay ningún otro sistema que puede tener estos momentos. Y como ese momento había otros, pero para mí esa era la representación. Así que mirá, si le voy a explicar, le voy a buscar demasiadas complejidades. Bueno, ¿cómo? Y ahora viene la anécdota. Yo empecé afuera, porque se conformó, perdón, ¿no? Ando con la mañana. Primero había como 40 postulantes. Cuando se empezaron a ver las exigencias que tiene una escuela de alternancia, la nocturnidad, el uso de un vehículo, andar para todos lados, viajar, ser docente de un lugar, pero a su vez colaborador de otros, la gran familia, estar predispuesto, los horarios, los fines de semana. Quedamos 9 quedamos. La gente se fue sola, no quedó nadie. Pero que mirábamos en todas las reuniones que había menos, hasta que quedamos el equipo original que iba a empezar. Pero éramos dos para ciencia social. Y el otro muchacho era oriundo de San Andrés de Giles, con una muy buena formación, y era local, y conocía todas las familias, el terruño, así que él tenía una ventaja comparativa, era totalmente entendible y quedó él, o sea, yo quedé afuera, o sea, quedé afuera. Fueron mis 48 horas más negras de mi vida laboral, no sé, y de mi vida entera, negras, porque yo dije, se me hundió el barco, se hundió el Titanic, ¿viste? No, habían pasado de agosto a marzo, todos esos meses. Y yo ya estaba adentro, no formalmente, pero yo digo, de acá no me saca nadie. Y de pronto no había lugar.
no había lugar. Quedé en espera. Una cosa angustiosísima es poco, yo no lo puedo describir. Fueron 2 días que no hablaba con nadie, deambulaba. Bueno, eso fue un miércoles, el viernes a la tardecita me llaman de San Andrés de Giles por teléfono de línea, en aquella era 1989, y me dice, mirá, tengo una muy buena noticia para darte. Me llama el muchacho que había quedado por mí, me dice, mirá, me acaban de nombrar director. Yo no lo pensaba, pero como que reúno las condiciones, en fin, soy director, he aceptado. Y por lo tanto queda un lugar libre, el, el que, el que vos te mereces y por el que seguramente estás sufriendo mucho. Así que dice, hola, hola, hola. No, dice mi señora, ya salió para allá. Así que el lunes arrancamos. Yo empecé afuera. Bien, bueno, pero bueno, tuve ese golpe de suerte, porque un poquito los golpes de suerte siempre te tienen que ayudar. Así que arrancamos y como ya no tenía formación docente, y, y me basé mucho en mis mejores profes de Universidad de Francia, que utilizaban, yo, la verdad, si existe, pero mi método era tratar de interconectar todos los datos, lo histórico, lo geográfico, lo climatológico, lo cultural, las costumbres, y una de las herramientas que más me ayudó para yo mismo aprender a ser profesor, así que me fui convirtiendo en profesor con mis propios alumnos, preparaba todos los materiales, el sistema, bueno, utilizaba el sistema, acordaba muy bien lo que decía Charpentier, investigación, de sacarlos al medio, de visitar instituciones, de que ellos mismos salgan a preguntar por todos lados. En una palabra, hacía como ping, le pegaba a la bolita y que empiece a rodar. Y, y ¿qué te estaba diciendo? Bueno, el plan de búsqueda fue la herramienta que más me ayudó. De hecho, que yo empecé a dar plan de búsqueda en 1989 y me jubilé dando plan de búsqueda. Yo era mi especialidad. O sea que daba las primeras clases de los chicos que venían llegando. No, que venían, vamos a tomar un matecito a ver si se me. Daba la primer clase de los inscriptos cada año con la materia de plan de búsqueda. Y arrancábamos con, dígame, ¿ustedes dónde son? ¿Vos de dónde sos? Dice, ese lugar que, contame un poco, que no hay tambo en ese lugar, hay tambo, dice, pero ¿y el tambo cómo? ¿Y cuándo habrá llegado el tambo a la Argentina? No sé, qué sé yo, ya cuando estábamos nosotros ya estaba. No, y bueno, pero eso habrá que averiguarlo. Pero ¿y qué, hay, qué vacas son? ¿Y antes no había otro tipo de vaca? Ahora son siempre las mismas. Bueno, y los pibes se mataban por participar, por preguntar, por responder, por preguntarse más. Yo dije, esta llave es otra de las llaves que tiene. Esto no tiene precio, porque vos no necesitas obligar a nadie. Tenés que ir a buscar, que salgan a buscar las respuestas que faltan, otras nuevas preguntas. Me pareció absolutamente extra. Tiene vida propia, no necesitas ser un experto, necesitas usarlo y participar vos mismo, porque yo muchas veces tiraba las preguntas y yo digo, pero yo no sé, la repostería fue mi primer catapulta. Fui profesor de ciencias sociales del área, pero en realidad otra cosa, otro mensaje que a mí me quedó muy claro, un profesor de alternancia no se debe circunscribir. Así que yo había yerra a la yerra, huerta a la huerta. Hay que laburar más, pero se es mucho más, porque yo reconozco que no te tenés que quedar en el salón de profesores, que tenés que salir a tomar frío con los chicos, de trabajar con ellos en la huerta, involucrarte en las actividades en todas. No como yo le decía a una compañera, me decía, yo soy profesora de inglés. No, vos sos profesora de alternancia, que es mucho más rico. Das inglés y lo tenés que dar lo mejor posible, pero vos sos profesor integral acá. A vos no tenés frontera, no te limita el inglés, vos te viajas. Bueno, y a mí me queda muy claro, lo del inglés siempre me sirvió mucho para decir, bueno, o educación física. No, la educación física hay que abrirlo,
es el mundo, si nosotros necesitamos cultivar el cuerpo, estar mejor, y a través de las actividades se sabe de los grandes deportistas de los países, identificás a los pibes con los mejores deportistas, que es una forma de tener un símbolo propio, casi patriótico, digamos, de los grandes estandartes del deporte, las grandes figuras. Nosotros no tenemos que quedarnos en hacer un ratito de vóley, tenemos que ser mucho más ricos que eso. Bueno, Sí. y yo le decía siempre a los compañeros, nosotros no tenemos limitaciones catedráticas, nosotros no, digamos, no nos van a imponer una currícula, nosotros tenemos libertad de acción, esto es, no, es impagable. Yo, por ejemplo, Juan Carlos, una de mi última materia fue cine. Yo di cine. Cuando hablé con el director un momento me dice, corroboro una vez más, Oscar Dinova, que estás completamente loco, pero me gusta tu locura, así que me apoyó. Eso es otra de las características de la alternancia, lo que es la polivalencia del monitor. Digamos, o sea, monitor es el nombre que genéricamente se le da en la mayor parte del mundo a las escuelas de alternancia, es la polivalencia. Es decir, uno le cuesta a mucha gente, solo el ejemplo de la profe de inglés es muy claro, porque yo recuerdo decir siempre lo mismo, decirle, a la puerta de la escuela llegás con un título y cuando haces el primer paso adentro de la escuela te convertís en un profe de una escuela de alternancia que es mucho más que tu expertise y que tu saber, digamos, de base, y en realidad tenés que empezar a aprender a guiar. No por nada, por ejemplo, en la formación de los docentes en las escuelas de alternancia en Francia, en el segundo año de su formación tienen que pasar casi un semestre trabajando en un sector que tenga que ver con el lugar donde está la escuela. Es decir, Francia tiene hoy casi 500 escuelas y más de 150 profesiones dentro del sistema de alternancia. Yo me acuerdo en el 87 que fue la primera vez que me tocó viajar a Europa, se cumplían los primeros 50 años del primer intento de la escuela de alternancia en el año 1987, que fuimos a Annecy. A mí me rompió la cabeza, como dirían los chicos ahora, porque yo había empezado a trabajar 4 años atrás, un poquito más, y claro, para mí los alumnos eran los gauchitos, eran los chicos del campo, eran chicos, hijos de trabajadores rurales o hijos Sí, de pequeños exactamente. productores. Y en la primera escuela de alternancia que me llevaron, era una escuela que estaba en el medio rural, porque estaba en el campo. El medio rural francés es bastante distinto al nuestro, a pesar de que hace muchos años estoy hablando de esto. Pero en la primera escuela de alternancia que me llevaron, su formación era técnicos para formar técnicos de trabajo en los motores y en los aviones Mirage, porque cerca de la escuela de alternancia de Annecy había una fábrica de aviones Mirage, y yo me volvía loco, porque digo, digamos, todo lo que yo había aprendido, creído, o creía que había aprendido, no, se me fue de un lado para el otro, porque en realidad los chicos no eran para nada gauchitos, andaban en moto en aquel tiempo con el pelo largo. Pero era una escuela de alternancia inmensa, grande, donde incluso iban también muchos hijos de productores. Yo fui a vivir en ese tiempo 20 días a la casa de uno de los alumnos, que su papá era tambero, pero él iba a esa escuela, que era en realidad una escuela que formaba otra cosa. Y recuerdo que en algún momento, una de esas noches, chapuceando, porque era la primera vez que estaba en Francia, chapuceando algo del francés, porque tratamos de comunicarnos de la mejor manera. Una familia hermosa con 6 hijos y su mujer y su papá, que además era el presidente de la asociación de la escuela. eh, en un momento me dice, porque yo trataba de explicarle, ¿no?, que era muy distinto donde yo venía, ¿no? Que la escuela nuestra estaba en el medio rural y que formaba alumnos para el medio rural. Y él, traduciéndolo a un castellano bastante básico, me dice, en realidad ahí hay un error. Y yo, claro, creo,
recuerdo hoy tirándome para atrás en la silla como diciendo, me está queriendo cambiar lo que me hicieron estudiar 4 años porque había estudiado bastante, alguna cosa. Me dice, ahí hay un error, porque Trampa, trampa. hay un error porque la alternancia es una escuela de vida que puede servir para un productor rural, para un mecánico de aviones, para un señor que vaya a trabajar en un comercio. Claro, tenía un modelo mental que era totalmente distinto. Bueno, ahí aparece ahí aparece, Juan Carlos, lo que vos decís, la filosofía de vida. Hay una mecánica de trabajo, sí, hay una técnica, hay un dispositivo, pero el alma está en la convivencia, en la relación alumno-docente, docente-padre, papá, docente-comunidad, toda esa conjunción. Bueno, mirá el ejemplo más práctico, porque nosotros también le hicimos un poco de trampa a ellos. Cuando fui en el año 91, hablé con Florán Novello Sená, creo que falleció el hombre, Ya que había falleció. sido muchos años la Claro. autoridad máxima. Y me dice, ¿y cómo es la provincia de Buenos Aires en pequeños y medianos propietarios? No, digo, la mayoría de nuestros alumnos son peones de campo. Y se quedó pensando, me acuerdo, ¿y cómo está funcionando? Excelente, le digo. Mire, la verdad le digo, excelente, está bien, son recién 2 años, pero excelente. Dice, lo que pasa que es imbatible la alternancia. Es imbatible. Funciona con pequeños propietarios, funciona con medianos, funciona sin propietario, funciona en la selva, funciona en la montaña, funciona en el llano, con situaciones críticas económicas y con situaciones buenas. Dice, es otra cosa que nosotros empezamos, vos lo sabés bien, con pequeños y medianos propietarios, múltiples, con una. Yo le decía a mis compañeros, en el cantón de los Zoom hay 320 comunidades pequeñitas, comunidades rurales. Nosotros para contar 320 comunidades rurales creo que tenemos que usar toda la provincia de Buenos Aires. Y, y sin embargo funcionó, Juan Carlos, funcionó con peones, funcionó con grandes distancias. Y él estaba, dice, bueno, usted me comprueba más todavía que esto es increíble, que esto que creó el cura es algo increíble realmente. Yo realmente lo creo que es, yo creo que no, mirá, por ahí es una discusión un poco de café. Yo creo que es muy difícil encontrar una experiencia de este tipo, que sea tan exitosa y tan rotunda sin pretender serlo. Acá no se sentó nadie y decía, a ver cómo vamos a triunfar en el mundo. No hay como el productor de un gran artista que dice, a ver, vamos a elaborar una estrategia para vender las canciones o las películas. No, acá fue la vida misma, fue espontáneo, el crecimiento se fue dando, la transmisión en el mundo se fue dando, y una de las mejores cosas que tiene la alternancia, nadie es dueño del royalty, del copyright, nadie. Ni nosotros tampoco, ninguno que se dé. Somos abejas obreras, y libertad, eso está asociada a la libertad, es increíble, a la capacidad creativa, a la energía vital de los seres humanos. La mejor, es como una de nuestras mejores caras, realmente. Bueno, yo lo veo así por lo menos. Cuando hay infinitas anécdotas, recuerdo una de una mujer que en algún país de Latinoamérica contaba que cuando fue a tratar de lograr quizás lo más difícil que tenía las escuelas de alternancia, ahora por suerte ha ido cambiando, todavía no tanto, pero ha ido cambiando, que es el reconocimiento oficial de los ministerios, cuando explicaba un poco el tema de que iban a trabajar con comunidades rurales y iban a tratar de promocionar zonas que estaban bastante, a mí no me gusta para nada la palabra marginal, porque yo creo que ya cuando uno la emplea ya directamente califica. Yo prefiero hablar de zonas poco favorables o poco desfavorecidas y no marginales. Pero bueno, esta señora explicaba que cuando en el ministerio tuvo una reunión, los funcionarios del ministerio estaban realmente enamorados de lo que decía, y cuando le pidieron que se explaye más, y entonces dijo, bueno, hay una frase que puede sintetizar mucho, es que en la alternancia
la vida enseña y la escuela explica lo aprendido en la vida, los funcionarios comenzaban a querer tirarse por la ventana, porque, digamos, para aquel que estudió la pedagogía o aquel que está en un lugar de decisión del tema de las escuelas, plantear que en realidad la vida es la que enseña, es la que marca, y la escuela es la que va a tratar de concatenar todos esos conocimientos y toda esa experiencia que traen los chicos para convertirlo en un aprendizaje colectivo, no es tan fácil, porque en realidad el conocimiento es poder, perdón, entonces no es tan fácil compartirlo. Eh, y hablando de compartir, a mí me interesa mucho eh, saber por qué se interesó en la vida de Navarra-Granero, por qué Oscar llegó a investigar tanto y a bucear tanto en la vida del padre casi de muchas cosas de la alternancia. Mirá, bueno, yo me jubilo en el 2011. Podría haber seguido un poco más como docente, pero quería dedicarme a esta otra parte. No, bueno, no solo escribir, tengo libros, digamos, libros civiles, ¿no? Que acá están, algunos de ellos. ¿eh? Bueno, en este cuento la historia de las escuelas de alternancia en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Cuentos de la web. Hay algún cuento que tiene que ver, pero quería escribir, pero era como dos ventanas. Una, escribir cuentos y novelas, que generalmente hago llegar a las bibliotecas escolares. No tienen una red comercial como puede tener un, un autor Piña, por decir un nombre, ¿no? Un Felipe Piña, digamos. Tienen redes de bibliotecas escolares. Y yo después ando atrás, esa es una de mis ventanas, ando atrás de la escuela, como para que miren que llegaron los libros, y tengo un público cautivo, casi rehén, adentro del aula, no se me pueden escapar. Esto nació en la alternancia también, porque mal o bien, en algún momento, más vale mal, en algún momento empezaron a haber algunas horas libres, por lo menos en las escuelas bonaerenses. Algo no masivo, pero de vez en cuando había algún docente que faltaba. Y yo estaba adherido a la palabra original, digo, no, habíamos dicho que el tiempo educativo tenía que ser empleado. Es una semana intensa que están estos niños, por ahí para gente que lo pueda escuchar, ellos, niños y jóvenes, ellos están una semana y después 2 semanas en sus predios de campo con sus padres. Y yo digo, bueno, esa semana tiene que ser intensa, lo es, pero esos huecos, yo abajo las plantas tomando mate, me hacía ruido, me lastimaba. Entonces le conté a nuestro sufrido director, le digo, mira, nosotros habíamos quedado que los chicos, qué sé yo, que esto, que lo otro. Pero lo que pasa es que si lo vos mandás a la huerta cada hora libre, toman como un no, tenés razón, está muy bien. Como un castigo, decía, no, vayan a hacer esto, vayan con las abejas o vayan. Bueno. Entonces le digo, ¿y si hacemos cultural? Le digo, ¿y pero quién lo va a hacer? Yo, le digo, ¿y pero vos, esas horas? No, esas horas, yo estoy acá. Si a mí me pagan por un día completo, yo, ¿qué problema tengo? Ayer empezamos a leer, en esa época yo no tenía mis libros, pero leíamos como vos, leíamos Horacio Quiroga, los grandes autores, bueno, El Principito, todos, los grandes autores, muy variado, más vale como los libros de fútbol, de Fontana Rosa, un poco de todo, poesías. Los chicos empezaron con aspecto un poco dudoso y terminaron enamorados, porque el ser humano cuando hay una propuesta de calidad la asimila perfectamente. ¿No? Esa comprobación. Y entonces, bueno, y terminamos dando cine, porque yo digo, pucha, ya hicimos un recorrido con las lecturas. Y si damos película, así que me conseguí un viejo televisor, un VHS, un pasador de cinta, y allá íbamos con verdadero cine, con cine con todas las letras, de Charles Chaplin,
Buster Keaton. Yo había tratado de revisar algunas cosas que no me gustaban, que era esto de lo importante es lo colectivo, lo grupal, pero lo individual, bueno, somos accidentes, digamos. Nadie es imprescindible. Yo terminé medio embroncado con esa postura. ¿Cómo que nadie es imprescindible? Somos un milagro de la vida. Cada ser humano es un milagro, es un milagro. A veces vamos al fondo del universo para encontrar una ameba y resulta que acá tenemos unos seres vivos complejos, extraordinarios, una verdadera obra de arte de la naturaleza y decimos, no, no importa la individualidad. Mirá, eh, revisando este libro y leyendo el famoso libro rojo, no está citado el nombre de Granero, no está citado, no se dice quién es, no se pone su identidad. Y yo digo, yo le debo mucho a ese tipo como para, como para no saber un poco más, un poco más. Y se enlazó con las posibilidades que da el mundo virtual, si no hubiera sido muy difícil. Así que ahí empecé a buscar bibliografía y también conexiones, pero digo, si es un ser humano tiene que tener un pasado y un legado. Así que alguno tengo que encontrar. Tengo el problema que es cura y que probablemente hijo no vaya a Eh, como, como le decía a Gil Graneroa, quien encontré, me digo, de vez en cuando se me escapaba, le digo, pero vos como nieto, no, 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 es sobrino nieto. Si hubiera sido nieto era un problema. claro, No, claro, perdón, perdón, tenés. claro. Así que, bueno, empecé a leer mucho y más descubría, más me fascinaba la historia de este buen hombre, no solo de él, sino de todos sus compañeros fundacionales, la familia Peirat, pero bueno, él realmente fue el artífice y ese sí, esa personalidad, si no hubiera estado en nada, creo, mirá, acá en el libro que vos has adquirido, cuando dice que bueno, que él era un poco desordenado, un poco confuso en la forma de llevar las cuentas o en el orden, me dice, era necesario tener esta actitud de profeta, pues claro, de hombre dedicado a llevar la palabra a todos lados. Eh, Quizá no fue un administrador riguroso, dice el que lo despide el día de su fallecimiento, pero qué apóstol, pero qué apóstol. Tuve siempre la impresión, y la sigo manteniendo, que sin él las escuelas de alternancia nunca habrían necesitado administradores, porque simplemente nunca habrían existido. Eh, Así que bueno, no, Juan Carlos, este es un pequeño libro, un fascículo que escribió este sobrino nieto junto con otras dos personas. Pero digo, no, me dio ganas, yo sabía que su testamento espiritual, intelectual, final de vida era su único libro escrito por él mismo, que es el libro de los Zoom, que está acá ahora lo vamos a mostrar, el libro de los Zoom, ahí Eh, está. tengo Este, un fondo verde, pero si no también lo podría mostrar porque acá también está el libro de Johnson en francés y en portugués. Sí, y claro, bueno, este libro es una gema, es un tesoro, es algo increíble la cantidad, la riqueza que tiene en cada página, en cada párrafo, en cada definición y en cada anécdota, en todo. Cuando él recorre esas calles de los Zoom y los vecinos se acercan y le dicen conocer y aprender, así como no tienen clases, ¿no? Y si están teniendo clases, están conociendo el mundo. Y unos días después le dice, ¿y los chicos dónde están? No, no, dice, se fueron de vacaciones. No, no, están con los padres. ¿Y qué hacen con los padres? Y siguen aprendiendo. Y uno se imagina, lo imagina al cura con su sotana, con esos hombres de campo y las caras incrédulas
¿Y a dónde llegó eso? Es increíble. No, es que además, Entonces después le preguntan, sí, sí, por favor. no, en un momento después, un tiempo después le preguntan, y dice, ahora los chicos ¿dónde están? ¿Están aprendiendo con los padres? Ya habían captado. Dice, no, ahora están de vacaciones, acá pero el periodo de... Dice, pero es parecido entonces. No, cuando están en periodo de alternancia estudian, se forman. Pero uno, bueno, es muy risueño y esa cosa casi accidental, ¿y a dónde llegó? Ese, No, eh, es muy llamativa la vida de Granero y es muy llamativo cómo él, yo lo imagino como una persona tosuda, no he tenido la oportunidad de hablar con alguno de sus parientes como usted lo ha hecho, pero como una persona tosuda, pero no esa tosudez egoísta o esa tosudez por no, ser, no. sino convencido de que había algunas cosas. Hay un libro muy interesante, ¡opa! Se va a caer otro, hay un libro muy interesante de Gilbert Bétier que se llama Resunatrun, que es hacerlo de otra manera. Tengo un fondo blanco, es muy difícil de verlo, es un libro inmensamente grande, 4 veces más que creo que el libro Mirá, donde él cuenta dos o tres cosas que habló con Granero, que habló con gente de aquel momento, porque por ejemplo, esta historia de los vecinos, eh, cuando salía con los primeros muchachos a recorrer el pueblo, lo veía tan caído, tan abandonado. Estamos hablando de la Francia entre guerras y con poca gente en el medio rural porque se habían querido ir a las grandes ciudades, sobre todo a París o a algunos lugares porque era una crisis económica muy fuerte. Él le planteaba que lo que estaban viendo tenían que superarlo ellos se tenían que quedar ahí para que otra vez el pueblo así es. volviera otra vez a florecer. Y Gilbert lo que plantea en su libro es, en realidad, Granello no lo sabía, pero estaba haciendo lo que después nosotros lo llamamos la visita de estudio, es decir, estaba Sí, mostrando claro. a los chicos esas cosas porque era, usted lo dijo, era de manera accidental, de manera casual, pero después las cosas se van ordenando solas y van complejizando de una manera maravillosa la simplicidad de la alternancia, porque explicarle a un funcionario, recién contaba lo de esta señora en un país de Latinoamérica, pero explicarle a un funcionario que en realidad el plan de estudios, por ejemplo, de una materia como historia, profesor de historia, no arranca estudiando historia antigua y medieval, sino se comienza hablando de la familia, del pueblo, del lugar, eso para poder plantear, porque en realidad uno va de lo particular a lo general. Es una cuestión totalmente revolucionaria que Revolucionario. para hablar en la mitad de los años 30 del siglo pasado y de plantear esa cuestión de poder echar raíces y quedarse más allá de todas las dificultades para poder crecer, era una cosa revolucionaria. Uno termina entendiendo por qué después había mucho enojo con él, digamos, en el sentido de él venía a romper una estructura que era totalmente dura y que nadie la quería romper. 80, 90 años después sigue pasando en algunas cosas, pero es increíble cuando Bien. terminaba misas y planteaba Nuestra Señora de la Revolución Social ruega por nosotros. Imagino lo que le podría llegar a los No, oídos de los obispos de la diócesis donde estaba Granero, porque el tipo estaba planteando una situación que era realmente muy, reitero la palabra, porque es así, una situación revolucionaria, ya no revolucionario. solo para la educación, sino Eh, ya para lo que era todo el medio. Juan Carlos, y revolucionaria, y por eso digo, para mí es tan fuerte, porque yo ese bucle, digamos, de mi vida, un poco se cierra con Granero, porque realmente conocí a través de la vida de este buen hombre, realmente lo que es un revolucionario, que es un hombre, en definitiva, democrático, pasional en sus convicciones, tolerante también, eh,
con apertura a la participación de los demás, que tengan un lugar, les facilitó un lugar que no existía, que era de poder coparticipar, co-conducir el camino educativo de sus hijos. Bueno, ni hablamos de todos estos dispositivos, de cuando salía a recorrer, y la primer clase que ellos estudian en un momento el ciruelo, y dice, bueno, ¿y quién sabe bien de ciruelo? Y mi papá tiene ciruelo, el papá dice, bueno, dice, ¿para qué lo vamos a explicar con el manual? Que venga él, viene Peirán, ¿no? Abre la escuela, los idóneos, hoy todavía, ¿en cuántas escuelas no se trae a idóneos de cualquier tema? Porque puede ser un tema más intelectual, científico, lo que fuera. ¿Cuándo se abre la, ¿Cuántos abren las puertas y decir, vamos a escuchar a? Bueno, él dice, bueno, vamos a escuchar el que sabe. Los chicos, pero vamos a elaborarle preguntas primero, porque la elaboración de las preguntas, el informe posterior. Bueno, chicos, ¿ya sabemos poder con esto? No, y me parece que nos está faltando. La primera clase práctica está la foto, esa mágica, todos los pibes subidos arriba a las plantas de ciruela de Peirá. Es un mensaje extraordinario, que aún hoy cuántos no lo logran ver, cuánta gente. Es decir, bueno, pero vos tenés que llevar al alumno a los lugares donde la vida pasa. Ni siquiera estamos hablando de una pasantía, que yo. Eso también viene después, pero lo primero, salí a descubrir el mundo, salí a conocer, a tocarlo. Y bueno, por eso es revolucionario. Este tipo fue un revolucionario. Tuvo 50, 70 años adelantado a su tiempo. Lo está todavía. Y lo he dicho en varias escuelas. Todavía este tipo está adelantado a práctica que todavía no se hace. No No, se hace. hay dos cosas a mí, y ya no le vamos a robar mucho más tiempo. Hay dos cosas que llaman mucho la atención. Primero es, yo creo que a Granero no se lo ha todavía reconocido como lo que es. Creo que el libro de Lauzun ha venido de alguna manera a cubrir un bache sobre parte de una historia que no se conocía y que en realidad no es que no se conocía, sino que no estaba, a mí, yo tuve la oportunidad de estar donde había sido, porque después ya no estuvo más la primer casa familiar, y tuve la oportunidad de incluso de poder, antes de que fallezcan, hablar con los primeros alumnos y que después salió el video. Y en realidad uno plantea eso, es decir, ¿cómo no hay un seminario o una cátedra de investigación sobre la vida de un fulano que cambió para siempre la historia de la educación en el medio rural? Ahora, mucho de eso, la culpa, yo todavía me siento parte del movimiento de las escuelas de alternancia, la tenemos nosotros. Y no hablo de egoísmo ni nada por el estilo. O sea, el otro día vi en una red social donde usted había mandado los libros a Misiones, y que estaba el padre Juan, y que alguien había escrito, bueno, es el libro sobre una persona no muy conocida. Yo, una persona no muy conocida, es la piedra fundamental de donde arrancó todo. Es decir, hay gente que trabajando en el sistema de No lo conoce. alternancia no sabe quién fue el granero. Entonces, yo creo que ahí hay una falla muy grande, y Sí, señor. repito, hablando como una persona que todavía se siente dentro del sistema o que lo ama un montón por más que no esté en el día a día, que hay una falla muy grande de poder conocer por cómo todo lo que hizo él, todo el planteo, toda esa, reitero, era, además de un revolucionario, quizás se habrá sido un malhumorado, pero claro, sí, porque la forma que le contesta al obispo cuando lo saca, después es un malhumorado, pero con un corazón inmenso, Inmenso, inmenso. con una Y apertura una, increíble. y una creatividad, una brillantez. Total. Entonces, primero creo que hay una falla en eso muy grande de que, digamos, no se conoce, uno, digamos, creo que le empiezan a contar la historia por la mitad,
y no es justo para lo que fue No. Granero. Y la otra cuestión que también creo es que habría que ponerse a pensar en algún momento cómo o por qué, mejor dicho, cómo la alternancia, que para mí es el sistema educativo más revolucionario que ha tenido la educación rural en los últimos 200 años, porque antes no existían esas cosas, sí, antes, y todavía hoy hay otras cosas que son alternancia, porque hay otras situaciones Sí, sí, que sí, son sí. situaciones de alternancia del mundo de la educación superior o en otras cuestiones. Sí, Eh, sí. los La primeros educación cuadernos, dual, exacto. los primeros cuadernos de trabajo, en uno de los primeros viajes, Josselin y Gimonet lo encontraron en Dinamarca o en el norte de Europa, cuando encontraron cosas que eran muy parecidas a los acompañantes que tenían los que hacían las catedrales en el siglo X, XI, XII, que se llevaban a los chicos de los pueblos, le enseñaban un oficio y a la noche por ahí le enseñaban a leer. Bueno, ahí había, pero hay cosas que son realmente revolucionarias, como cuando los franceses contaban, miren, para los trabajos o para no usar libros, lo que hacíamos era el cuaderno, cuando se iba a trabajar una guía de investigación o un plan de búsqueda, como se llamara, Sí, eh, la primera hoja estaba en blanco y se ponía lo que yo sé de. Entonces, si el tema era la poda del ciruelo, quizás la hoja te quedara en blanco, porque él no sabía nada, pero lo que uno conociera chiquitito, aunque fueran dos palabras, iba en esa primera hoja para que eso fuera el comienzo. Bueno, eso que es sí. revolucionario para cualquier sistema pedagógico, no se estudia, digamos, se analizó el fenómeno sociológico, se analiza lo del arraigo, que me parece muy importante, pero analizar las raíces de una cosa tan importante no se lo ha hecho, y me parece que es una deuda que se tiene con Granero y se tiene con el sistema en sí. Sí, Juan Carlos, yo de por sí ya te adelanto una cosa, viste, como con un espíritu graneriano, yo me pongo a, a disposición para si lo he ofertado a tener un seminario en los CEP de la provincia de Buenos Aires, todavía estoy a la espera, un seminario de historia de la alternancia, que me parece vital, de historia de la alternancia, bien, recorriendo todo esto que vos decís, y bueno, estoy a la espera, pero si surge la posibilidad catedrática, por supuesto, ad honorem, siempre lo aclaro, porque yo, gracias a Dios, no necesito trabajar de docente ahora, pero contá conmigo para un granito más, un grano de arena más, para participar. Me parecería fundamental. Mirá, y yo, ¿cómo será que, porque yo me olvidé de una, ahí están, Sí, claro, claro, los eh, dos libros. Sí, sí. Escuela de Alternancia, un proyecto de vida, porque, bueno, para los que escuchan, me recibí de licenciado de Historia en Argentina, lentamente fui dando la materia y la tesis fue Historia de la Alternancia, así que ahí la estudié. Y ahí realmente caí sobre el abate Granero, el padre Granero, pero lo que había podido juntar eran 10 15 renglones. Y ahí también, yo digo, no, esto no puede quedar así, porque algo tan rico tiene que ser mucho más rico como origen. Y bueno, eso es lo que me empujó después a, bueno, está faltando menos, Juan Carlos, la buena noticia que está faltando menos para terminar esta traducción al español del libro de los Zoom, lo que va a poder permitir a muchos compatriotas nuestros y latinoamericanos de leer esta vida fabulosa, realmente como yo digo, es irrepetible, no hay, se rompió el molde. Este, y está bien que sea así, porque ya está. Yo, sumado a lo que vos decías, yo decía, creó la primera escuela de alternancia. La primera y la segunda, porque, bueno, hicieron un revival mejorado 2 años después. Creó la escuela de alternancia de varones. Creó la de mujeres. Escuela secundaria en Francia en la década del 30 de mujeres. Cuando yo tengo un amigo en Francia que me ayuda con las cuestiones técnicas, averiguame qué sindicato es o qué cosa, o ese hombre político que no logro entender, él me busca, bueno,
Y me dice, che, pará, ¿cómo que educación secundaria de mujeres? A ver, y le mando las fotocopias, le mando las fotos de las hojas donde está todo el desarrollo. No, dice, pero no puede ser. Y ellos tampoco lo, dice, él es docente, jubilado ahora, y me dice, yo no lo conocía, esto es extraordinario, nosotros lo teníamos acá. Él me dice, eh, creó el Centro de Capacitación de los Docentes, la Escuela de Adultos, la primera escuela de adultos de alternancia también. ¿Cuántas? En 5 años creó prácticamente una cantidad de recursos institucionales, humanos. Vos fijate, vos fijate que no, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no estamos practicando la formación de los docentes previo a su ingreso. Y él lo hacía en la década del 30, hace 100 años. Es algo extraordinario. No lo estamos practicando. Que dice, bueno, vos primero tenés que cursar alternancia, esto que o sea, y después elegí bien, fíjate bien si vos, y nosotros nos vamos a fijar, tus profesores, si vos estás capacitado para, si este es tu lugar en el mundo para la educación, porque puede ser que no. Bueno, él ya lo había detectado, si nosotros acá no puede entrar un docente crudo, tiene que entrar un tipo que esté con la camiseta puesta, formado, con la vocación. No estaba tan equivocado. No, seguro que no. Su primer monitor contratado además terminaba en el verano, en las vacaciones, siendo el asesor de los padres de los chicos. Y es más, es decir, sí, muchos no conocen, por ejemplo, que los grupos CREA tienen también su génesis y la alternancia, porque cuando los primeros fundadores de los grupos CREA viajan a Francia, conocen los CETA, las escuelas de alternancia, los centros de estudios técnicos agrarios, y de ahí traen la idea que tenían para poder después armar el primer grupo CREA en la Argentina. Yo creo que la riqueza de la alternancia es inmensa, que hay todavía mucho por trabajarla, pero también hay mucha burocracia y hay mucha, y hay mucha no quiero adjetivar y no voy a adjetivar, pero creo que también No, está bien. hay mucha comodidad de algunas cuestiones cuando se generan especies de tótem o de gente que cree que la sabe toda o que tiene ya todo claro. Y el problema es que hay, como nos pasó en la dictadura, yo creo que en la alternancia va a pasar que va a quedar un bache inmenso, va a faltar una generación, porque en realidad no se ha formado a una generación intermedia en cuestiones Es que posible, ¿eh? Es alternancia posible, y totalmente, es la posible. gente nueva que viene descubre algunas cosas son buenas y algunas cosas son malas. Y hoy, por ejemplo, sigue habiendo en algunos lugares de la Argentina, es muy difícil que pase en otros lugares del mundo por la cuestión del financiamiento. En Argentina, por suerte, el 90% de las escuelas de alternancia de la Argentina tienen casi todo el financiamiento de toda su planta funcional. Pero explicarle a alguien en Francia o explicarle a alguien en alguno de los lugares donde la alternancia se afincó mucho o lo que pasa en África, que en Argentina hay escuelas de alternancia que tengan 30 o 40 profesores, es una locura, porque en realidad la alternancia No, se trabajaba no, por un no. pequeño grupo de docentes que se multiplicaban en sus tareas, pero que además, por otro lado, se enriquecían con los conocimientos de los otros y con lo que los chicos traían, y ese pequeño grupo de docentes podía llevar adelante un proyecto educativo. 40, 50 personas es difícil porque es probable que estén un No, día o 2 días en la escuela y nada más, y exactamente. no van a la noche. Entonces, bueno, ojalá que me equivoque, pero creo que ahí nos va a faltar una generación de gente en la alternancia, porque quedaron así, como el consejo de ancianos o como aquellos Los repito, sabios. los sabios o que verán todos, y hay gente nueva, pero en el medio falta todo un trabajo y falta mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de reflexión. Ojalá me equivoque, Juan pero Carlos, hoy esta es mi lectura sí. de lo que pasa. Juan Carlos, primero esta charla es algo
extraordinario, me he sentido comodísimo, pero te reitero, como yo digo, les digo así, mi frase es, los granitos de arena siguen rodando, o sea que contá conmigo para cualquier iniciativa que tenga que ver con eh, llevar la historia de la alternancia a donde sea. Soy materia dispuesta y me sentiría pero honrado de hacerlo, para no quedar por ahí en una mirada un poco como eh, lastimó, de lástima, no, no. Adelante, y si hay que trabajar, acá estamos. Bueno, no, te quería, que es la mejor manera de honrar a este proyecto y a esta camada de fundacionales, de gente que lo dio todo sin recibir nada práctico, nada, vamos a decir, honores o dinero o suntuosidad. Para los que lo están escuchando, este buen hombre terminó sus días protegido en un convento de monjas, por unas hermanas que lo cuidaron hasta el último de su día, sin, sin ninguna propiedad material, física, ni riqueza, salvo la riqueza de haber dado educación rural a E, medio planeta. e Poca, insistiéndole hasta el último día de su vida al Ministerio de Educación de que las escuelas campesinas francesas tenían que seguir y promocionarse. Se estaba muriendo y seguía insistiendo con eso. Por eso lo visualizo como un tipo tosudo que no le iban a hacer el brazo tan fácil. Eh, no, nada. no quiero robarle más tiempo. En verdad, fue muy interesante, fue muy rico. Ojalá que la traducción del libro al castellano pueda servir para que mucha gente aprenda. En verdad me sorprendió cuando pasó eso de que leí que decía, es la historia de alguien, Oscar de Nova escribió sobre la historia de alguien no muy conocido, y no muy conocido, repito, es la piedra fundacional, de acá para adelante arrancamos en esa historia, pero bueno, bienvenido sea que hay alguien que se haya preocupado por el tema. Por suerte pudo conectarse usted con la familia de la Vagra Nerova y con Patrick Guest, que es otro personaje muy interesante en Francia, Patrick Guest, Muy que interesante. también Muy, en algún momento se preocupó por esa historia y sobre todo por no cesar en la lucha de pensar de que todo lo que, digamos, todo lo que la alternancia busca en definitiva es poner al centro, perdón, al alumno en el centro del aprendizaje, y que eso es también lo más revolucionario, porque hasta la llegada de la alternancia, las teorías pedagógicas priorizaban el saber, el maestro frente a la historia, y cuando la alternancia plantea de que el alumno es el centro del aprendizaje, rompe otra de esos mitos que la pedagogía siempre los planteó, ¿no? Es decir, esta historia de que es importante el saber, que es el maestro. Yo siempre contaba en las formaciones, le digo, basta ir a una escuela vieja o una facultad y ver dónde estaba puesto el escritorio, un escalón más arriba. Si uno iba a la facultad, o en alguna de los viejos liceos o escuelas normales, uno entraba a la escuela y sí, veía sí, que sí. el Juan, pupitre o el escritorio del profesor o la profesora estaba un poco más alto, porque inclinado. era la imagen, era la visión que se tenía de que el profesor era el que tenía el saber y que todos los otros tenían que aprender. Y la alternancia lo que hace es romper eso y hacer una cosa maravillosa, que es convertir al alumno y al medio en no solamente actor de su conocimiento, aprendizaje, sino también autor. Eso es impresionante también. No solo es actor porque no solo No, ni participa, hablar. sino que es autor de su aprendizaje. Autor. Escúchame, Juan Carlos, mirá, por ahí para hacer prevenir a gente que nos pueda estar escuchando, que lo escuchará después, el asunto es así. Toda esta conversación, todo este esfuerzo de traducir y traer, editar que es otro tema bastante complejo, que es la parte económica, pero eso dejémoslo ahora. La vida de Granero no tiene que ver con lustrar un bronce. Es una vida, yo lo tomo por lo menos así, no es solo un homenaje que
por supuesto, que se le debe a alguien que ha creado algo tan extraordinario, sino que es inspirador para la actualidad. Yo lo tomo absolutamente así, que tienen que decir, no, pero esto está buenísimo para llevarlo a tal comunidad, a tal provincia, a tal comarca. Esto, de, para seguir rompiendo fronteras y abarcando más territorio y más familia y más comunidad, no para lustrar el bronce del pasado, ¿eh? Es inspirador para el futuro. Yo lo tomo así al menos, para el futuro. Claro, muchas gracias por su tiempo. Ojalá que podamos encontrarnos prontamente para darle el abrazo de admiración y agradecimiento por todo lo que ha venido haciendo. Así que le agradezco mucho por el tiempo, sinceramente. Nos vamos con la imagen, ¿no? ¿Eh? Perfecto. Ahí están los, los señaladores de página. Muy bien, un abrazo Ahí. grande. Un abrazo grande. Gracias, Juan Carlos. Gracias.